Buenas tardes a todos. Antes de empezar el acto, propiamente dicho, pues quiero agradecer la presencia entre nosotros de la excelentísima señora doña María Teresa Miras, presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia, que nos honra con su asistencia. Asimismo, agradecer a todos los que han venido, personalidades, presidentes de fundaciones, y amigos y amigas que están en la sala, el acompañarnos en este acto de inauguración de nuestro curso. Entonces, ya comienzo el acto. Se abre la sesión inaugural del curso académico 2008-2009 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El excelentísimo señor don José Javier Etallo Miqueo dará lectura a una breve reseña de las tareas de la Academia en el curso 2007-2008. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Farmacia, excelentísimos señores, señoras, señores. 6 pilares de la sabiduría es el título de la lección con que se abrió el pasado 31 de octubre el curso académico 2007-2008. Su autor, nuestro querido compañero don Francisco José Indurain, no alcanzó a ver su clausura. Fallecía unos meses después, el 6 de junio, cuando tanto podíamos esperar todavía de su madurez científica. Físico teórico, especializado en altas energías y partículas elementales y gran divulgador de la ciencia, estaba entre nosotros desde 1996 y durante los últimos años ocupaba también la Secretaría del Instituto de España. La tristeza que nos produjo su desaparición se vio hondamente incrementada por la desaparición también de los 2 miembros más veteranos y por ello depositarios de nuestro muy acendrado cariño. Don Antonio Colino, que había querido pasar a la condición de supernumerario después de más de 40 años de asidua presencia en nuestra casa, y don Sisto Ríos, maestro de generaciones y testigo y actor de nuestra matemática del siglo XX. Únase a ellos la figura de don Eduardo Primo Yúfera, que fue catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde 1984 académico correspondiente nacional. Sea con ellos nuestro devoto recuerdo, que alcanza igualmente a los correspondientes extranjeros fallecidos en el pasado curso, que nos habían honrado con su compañía: el eminente matemático Henri Cartan, geofísico Ángel Benedikov y el naturalista Lloyd Horrocks. Han ingresado durante este curso como numerarios los académicos electos don Jesús María Sanserna, que leyó su discurso Integración Geométrica, contestado por don Amable Liñán; don Pedro Luis García Pérez, a cuyo discurso sobre la naturaleza variacional de la ley física tuve el honor de contestar; don David Ríos Insua, con el tema Matemáticas, Política y Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, contestado por don Francisco Javier Girón; y don José Bonet Solves, con el impacto del análisis funcional en algunos problemas del análisis y respuesta de don Manuel Valdivia. 2 nuevos académicos numerarios han sido elegidos durante este curso: don Miguel Valcárcel Cases, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, y don Javier Jiménez Sendín, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. Correspondientes nacionales han sido nombrados don Elías Moreno Vaz y don Francisco Luis Hernández Rodríguez por la sección de Exactas, doña Soledad Penades Ullate y doña Inmaculada Ortiz Uribe por la de Física y Química, y por la de Naturales don Leopoldo García Sancho y don Luis Enjuanes Sánchez. La sección de Física y Química ha incorporado también como correspondiente extranjero al profesor Amece Bahil, Premio Nobel de Química 1999. Con fina sensibilidad ha querido Su Majestad el Rey premiar la trayectoria científica de nuestra compañera doña Margarita Salas, concediéndole el título de Marquesa de Canero. No encuentro palabras suficientes para expresar la satisfacción y el orgullo con que le dedicamos nuestra felicitación por distinción tan honrosa, a la que aún se ha de añadir
la designación de la señora Salas como académica de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Con gozo recogemos también la concesión del Premio de Investigación Miguel Catalán a don Amable Liñán, el Blas Cabrera 2007 de Investigación en Física a don Juan Ignacio Cirac, el Premio Aragón a don Mateo Valero, el Premio Dupont 2008 a don Antonio Hernando y el de la Asociación Internacional de Hidrogeologistas a don Ramón Llamas. Don Enrique Fernández ha sido designado director del Comité de Política Científica del CERN y don Carlos Belmonte, presidente de la IBRO, Organización Internacional de Investigación del Cerebro. A todos nuestra cordial enhorabuena. Continúan desarrollándose con creciente aceptación los programas de proyección de la ciencia hacia la sociedad, por una parte los de promoción de la cultura científica y tecnológica y el de Ciencia para Todos, expuestos en distintas ciudades españolas, y por otra el del estímulo del talento matemático que, iniciado en la Comunidad de Madrid, ha venido extendiéndose a otras 7 comunidades autónomas. De justicia es agradecer el apoyo de instituciones como las fundaciones Vodafone y BBVA, Ministerio de Educación, Comunidad de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como de algunas entidades locales. Entre las reuniones y ciclos organizados en el pasado curso, destaquemos por su importancia el titulado La obra de Euler, Tricentenario, en colaboración con el Instituto de España, y 2 simposios internacionales patrocinados por la Fundación Areces: Evaluación crítica de las previsiones sobre el cambio climático, una perspectiva científica, y Fundamentos matemáticos de la teoría de control y la teoría de la información cuántica. Otras 12 sesiones científicas, varias de ellas con distintas comunicaciones, y la publicación de 4 números de la revista, 2 de la serie general y otros 2 de la serie matemática, completan el panorama con que nuestra academia se ha hecho presente en la sociedad durante el pasado curso. Un curso que finalizó con el pleno del mes de junio, cuyo último punto es, estatutariamente, la renovación parcial de la Junta Directiva. Don Juan Antonio Vera Torres fue elegido nuevo presidente de la sección de Naturales, continuando con sus cargos los de Exactas y de Física y Química. Como académico bibliotecario fue elegido don Manuel Elices Calafat y como secretario general don Adriano García Loigorri, que por esas extrañas vueltas que dan las cosas, resulta que ya había sido antes designado, siguiendo el turno habitual en la casa, para pronunciar hoy, como vemos, el discurso inaugural. Por eso ha querido nuestro presidente que un servidor de vosotros, que desde el día 1 de este mes había dejado ya de ser secretario después de más de 15 años, dilate un poco esta situación y me sitúe en este espacio que ya de derecho no me corresponde. Pero esto me permite, y espero que se me consienta, hacer público este traspaso de funciones, dando la más efusiva bienvenida al cargo que sé que ha de desempeñar con absoluta brillantez a nuestro querido compañero García Loigorri. No sé muy bien qué se suele decir, por ejemplo, en una alternativa taurina, pero si no resultase para mí excesivamente pretenciosas, quizá podría acomodar a este momento algunas palabras de nuestro teatro poético y le diría: ahora tú toma en la casa el puesto que yo dejare, porque para hacer mis veces te sobra con lo que vales. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el académico numerario, el señor don Adriano García Loigorri y Ruiz, para dar lectura al discurso inaugural. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Farmacia, excelentísimos señores presidentes de las comisiones de sección de Matemáticas, Física, Química y Ciencias Naturales, queridos compañeros, queridos amigos, muchas gracias por vuestra asistencia.
Al inicio de esta intervención, quisiera que mis primeras palabras sirvieran para manifestar a esta Casa mi agradecimiento por el muy grato encargo que recibí de pronunciar el discurso inaugural del año académico 2008-2009 de esta Real Academia, que hace ya el número 161 desde que fuera creada en el año 1847. Un segundo deseo es saludar con todo afecto a nuestro compañero don José Javier Etallo, que ya no seguirá en el nuevo curso ocupando el cargo de secretario general de la Academia al cesar en el mismo tras 15 años de ejercicio y de muy fructífera dedicación en el puesto, como lo han atestiguado los sucesivos presidentes con los que ha colaborado directamente y cuantos académicos hemos tenido el honor de trabajar con él. De ahí que aproveche esta ocasión para mostrarle mi admiración y agradecerle su entrega a la Casa y a través suyo a cuanto nos entregamos en ella. Y darle las gracias por sus cariñosas palabras en la intervención que acaba de tener, en la que me ha dirigido algunos elogios inmerecidos y una alternativa. Entonces, siguiendo con la jerga torina, señor presidente, me atrevo a decir, va por usted, señor Etallo. Tal como rezan sus estatutos, además de tener por objeto el fomento del estudio y de la investigación fundamental sobre las ciencias matemáticas, físicas, químicas, geológicas y biológicas, para propiciar la más amplia propagación de su conocimiento, desde sus comienzos, nuestra Academia ha venido dirigiendo igualmente sus afanes hacia las aplicaciones de estas ciencias y, con ello, a su difusión y aprovechamiento en bien de una cada vez mayor proximidad en estos ámbitos a la sociedad a la que está sirviendo desde tanto tiempo atrás. Pues bien, en apoyo a lo que acabo de indicar, me voy a permitir distraer su atención para apuntar algunas consideraciones en torno a una candente actualidad, como es la que se refiere a las perspectivas futuras del aprovechamiento de los recursos minerales dentro del ya muy difundido contexto del desarrollo sostenible, con el que cada vez en mayor medida debemos comprometernos de cara al futuro. Con ello, creo que no hago sino proseguir con la atención que, como decía antes, desde muy antiguo ha puesto esta Casa en la aplicación de las ciencias de la Tierra para el mejor conocimiento de nuestros depósitos minerales, sabedora de la trascendencia de esas ciencias para el disfrute científico, técnico y económico de una de las principales riquezas que alberga nuestro subsuelo. Al hilo de lo señalado, quisiera recordar varios acontecimientos que se han venido sucediendo en los últimos meses, pues que suponen una llamada a una recomendación sobre la valoración y utilización de unas materias primas con las que la sociedad ha estado tan vinculada desde los tiempos más remotos de la historia del hombre. Me refiero, por un lado, a la proclamación por la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2008 como Año Internacional del Planeta Tierra, bajo el lema Ciencias de la Tierra para la Sociedad, cuya celebración, entre otros asimismo relevantes, declara como hitos que guardan relación con los recursos naturales y el hombre la necesidad de alcanzar un consumo responsable de unos recursos como estos, que no pueden considerarse inagotables, el cambio climático, de tan destacada actualidad en el que tienen tan trascendente protagonismo los combustibles fósiles, las aguas subterráneas como solución para un planeta parcialmente sediento y, por último, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades como principales focos que son de un consumo creciente de recursos motivado por su mayor nivel económico y por el acusado aumento de sus poblaciones, cuya principal razón no es su crecimiento vegetativo, sino el destacado auge de la migración procedente del ámbito rural que está teniendo lugar en muchas partes del mundo. Por guardar una íntima vinculación con los combustibles fósiles, el segundo acontecimiento al que quiero referirme es el de las reuniones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC celebradas en Bangkok, Valencia y Bali en los meses de mayo, noviembre y diciembre del pasado 2007, en las que se ha dado a conocer su cuarto informe de evaluación en relación con este fenómeno. Con la participación de más de 2.500 expertos procedentes de más de 60 países, el IPCC recoge, valorándola, la mejor información científica, técnica y socioeconómica disponible hasta el momento, con el fin de poner a disposición de todos
las distintas cuestiones y pareceres sobre el hecho del cambio climático y sus impactos, de manera tal que constituyen sus informes una base importante de que desde ahora se disponga para la puesta en práctica de las políticas preventivas de Naciones Unidas y de otras destacadas instancias nacionales e internacionales. Y por fin, el tercer hecho que creo conveniente señalar aquí también, por la repercusión que para la buena marcha del mundo está teniendo ya y tendrá en un futuro a corto y posiblemente a medio plazo, es la volatilidad de la evolución de los precios del petróleo a lo largo del último decenio. Evolución que ha llevado a más que duplicar el valor del barril en el plazo de un año, hasta superar los $140 a final de la primera mitad de este año 2008, para descender por debajo de los $60 4 meses después, sin que sea por prudente aventurar ahora cuál vaya a ser siendo su desarrollo en el curso de los próximos meses y aún años. Y esto máxime si se tiene en cuenta la muy seria crisis económica y financiera que está abierta en estos momentos en el mundo entero, cuyo grave alcance y duración resulta muy difícil de precisar todavía, pero que presumiblemente será larga, acarreando como consecuencia una recesión en la economía de distintos países que podrá afectar al consumo de determinadas materias primas minerales. Ya desde 1992, cuando en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, más de 150 países y la Comunidad Europea firmaron la Convención Marco sobre el Cambio Climático, este se definió como el cambio atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se viene a añadir a la variabilidad del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Nótese que este texto hace una diferenciación entre una variabilidad del clima motivada por causas naturales y un cambio climático atribuible a la acción del hombre, que modifica la composición de la atmósfera y produce una alteración del flujo de energía radiante en su seno, trayendo consigo una subida de temperatura en la superficie terrestre. La historia de los estudios sobre la cuestión desarrollados por el IPCC a lo largo de los últimos 20 años, que es el tiempo que transcurrido de su creación, y tras sus tres primeros informes de 1990, 1997 y 2001, este cuarto informe de 2007 está terminando con bastantes de las vacilaciones y controversias de distintas instituciones políticas y, en buena medida, de un sector de la opinión pública reacio durante largos años a admitir el hecho de un cambio climático que está afectando al planeta con las previsibles consecuencias que puede traer consigo en un futuro no lejano, así como a considerarse, en buena parte, directamente responsable de su origen y evolución. Hechos registrados, como es el aumento de la temperatura media global durante el último siglo, con un ascenso más acusado en los recientes 30 años, una subida media del nivel del mar, derretimientos parciales de glaciares, casquetes y placas de hielo polar, junto con alteraciones en el régimen de lluvias y extensión de ciclones tropicales intensos, coinciden en el tiempo con la presencia en la atmósfera de concentraciones crecientes de los 6 gases llamados de efecto invernadero, de los que el mayor protagonista es el dióxido de carbono, seguido por el metano. Con una certeza del 90%, al decir del IPCC, la actividad humana ha sido la causante del aumento de la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero y, en consecuencia, del calentamiento que se sabe que viene ocurriendo en el planeta desde 1750. Y no se olvide que por esas fechas se había iniciado la revolución industrial que desde la segunda mitad del siglo XVIII llevó a la utilización del carbón mineral, que habría de incrementar fuertemente su consumo a partir de mediados del siglo siguiente, seguido con la extensión del uso del petróleo primero y después, ya en el siglo XX, con la expansión del aprovechamiento del gas natural. De las emisiones globales de esos gases, la mayor aportación corresponde al dióxido de carbono, con un total del 83% de las mismas, con tasas anuales de crecimiento de las concentraciones atmosféricas anuales. Ello no es sino consecuencia, muy principalmente, de las emisiones ocasionadas por la combustión de los combustibles fósiles, a las que en menor cuantía se añaden las originadas por los cambios en el uso de los suelos, que provocan alteraciones en su cubierta, en la cubierta de los suelos, con su influencia en el albedo, en la evapotranspiración, en las fuentes o en los sumideros naturales de tales gases.
La generación de energía eléctrica, que es la responsable de más del 40% de las emisiones globales de gases de invernadero, seguirá ocupando el primer lugar entre los sectores que son los mayores causantes de la producción de esos gases, como consecuencia, en muy buena medida, del creciente consumo previsto de los combustibles fósiles en las próximas décadas, especialmente de la participación del carbón en países tales como China, la India y otras naciones en vías de desarrollo. El transporte es el segundo origen de importancia de las emisiones del CO2 a nivel mundial, contribuyendo aproximadamente con una quinta parte del incremento de las emisiones globales previstas hasta 2030. También habrán de ser los países en desarrollo donde se cree que más crecerá el número de turismos y el tráfico, el transporte de mercancías. El carbón es el principal responsable de las emisiones de gases de invernadero. En efecto, si para la generación eléctrica y usos térmicos atendemos al protagonismo que el carbón, el petróleo o el gas natural tienen en este terreno, sus respectivos factores de emisión son los más elevados en el caso del primero, del carbón, con 750.000 gramos de emisión por kilovatio hora producido, seguido por el petróleo con 800 gramos y el gas natural con 350 gramos, como digo, por kilovatio hora. Desde la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX y hasta la segunda mitad del pasado siglo se mantuvieron latentes los criterios económicos como base del crecimiento de los pueblos, a los que progresivamente se fueron sumando los avances de orden social desde mediados del último de los siglos citados, y de manera más acentuada en los años 1900, dando con ello lugar al muy utilizado término del desarrollo económico y social, cuando se hacía referencia a lo que debería ser el progreso humano. Fue ya en las últimas décadas del siglo XX cuando el rápido crecimiento de la población en el mundo y la no menos viva evolución de las formas de vida en los países desarrollados trajeron consigo una preocupación creciente por los hasta entonces descuidados aspectos medioambientales que comenzaban a hacer peligrar el progreso y su bienestar. A esto se fue sumando después la toma en conciencia del carácter finito de unos recursos naturales que son necesarios y la inquietud sobre su abastecimiento futuro con que atender a los cada vez mayores consumos en que se venía fundamentando ese progreso económico y social. Hace más ya de 35 años, en 1972, a solicitud del Club de Roma, el Instituto Tecnológico de Massachusetts elaboró el informe Los límites del crecimiento, que relacionaba la evolución de la población humana con la explotación de los recursos naturales en el año 2100, subrayando la que podría llegar a ser escasez de algunos minerales y materias primas de no tomarse las medidas necesarias para mejor ordenar ese crecimiento. Fue en el año 1987, 15 años después, cuando el tan traído y llevado término de desarrollo sostenible quedó acuñado en el informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo como el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Por su parte, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza de 1991 lo define como aquel que puede mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad dentro de los límites de los ecosistemas. A su vez, el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales lo describe en 1994 como el que no hace peligrar la viabilidad de los sistemas naturales constituidos y sociales de los que dependen la oferta de servicios ambientales, sociales y económicos básicos para todas las personas. El concepto de desarrollo sostenible, pues, no ha de tomarse en consideración exclusivamente por sus razones ambientales, sino que ha de atender el desarrollo económico y el progreso de los niveles sociales del colectivo considerado. Y en apoyo a lo señalado, se pronunció el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 al dictaminar que los tres componentes del desarrollo sostenible, esto es, el económico, el social y el medioambiental, son tres pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. En ese contexto, también conviene recordar lo manifestado en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO en 2001, en el sentido de que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, extendiendo de este modo al concepto cultural como un cuarto ámbito el alcance del desarrollo sostenible.
De esa interdependencia habla el hecho de que, aun siendo necesario el progreso económico de los pueblos, particularmente en el caso de los menos desarrollados como más desfavorecidos que son hoy en día, junto con el asimismo preciso avance en el bienestar social, saludable y cultural, su crecimiento incontrolado pueda llevar a la aparición de graves problemas medioambientales a nivel local o incluso global que pongan en dificultades el futuro del hombre, al conducir a un agotamiento a plazo más o menos largo de recursos naturales y materias primas finitas como son los combustibles fósiles y otros de origen mineral o vegetal, o al colocar en serio riesgo la biodiversidad del planeta. El principio de sostenibilidad ambiental trae consigo la preservación del capital natural. Precisa que nuestro consumo de recursos minerales, hídricos y energéticos renovables no sobrepase la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos y que la velocidad a la que se vacían los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución por los renovables más duraderos. Además, la sostenibilidad ambiental requiere que la cadencia en la emisión de residuos y contaminantes no sobrepase la capacidad del suelo, del agua o del aire para absorberlos y procesarlos. Implica también el mantenimiento a corto y largo plazo de la salud pública y de la calidad de ese aire, agua o suelo para preservar el progreso del bienestar humano, así como la biodiversidad. Pero esos términos no reflejan sino planteamientos muy generales, válidos como guías genéricas básicas para fijar grandes objetivos globales con que enmendar una determinada situación, pero que precisamente por ese carácter general se necesita su concreción para una mayor facilidad de aplicación, por medio de su desglose en sostenibilidades temáticas, como pueden ser la energética, la hídrica, la movilidad sostenible o la sostenibilidad local, si se desea analizar distintos comportamientos examinando sus impactos ambientales respectivos. Una aproximación del grado de sostenibilidad de una región o de una colectividad la proporciona indicadores tales como su huella ecológica y la capacidad de carga que le pueda corresponder. Pues bien, de la evaluación de la superficie terrestre que resulta necesaria para satisfacer el consumo per cápita de los recursos naturales y para asimilar los residuos que la actividad humana ocasiona, que es lo que contempla el primero de los dos indicadores, es decir, la huella ecológica, y de su comparación con el espacio biológico disponible para hacer frente a ambas funciones, es decir, la capacidad de carga, a la vez que para la asimilación del CO2, surge un resultado verdaderamente negativo para la situación actual que vivimos. Porque en el año 2003 la huella ecológica de la humanidad era de 2,2 hectáreas por persona, en tanto que la capacidad total de carga del planeta no pasaba de ser 1,8 hectáreas, lo que ponía de manifiesto un déficit ecológico de 0,4 hectáreas, es decir, un exceso de uso del planeta de más de un 20% en su potencial de aceptación y regeneración. De la consideración de estas cifras es fácil presumir la insostenibilidad global en que se encuentra en estos momentos el mundo. He de subrayar el hecho de que el componente que más se atribuye al valor global de la huella ecológica mundial, situándose en el entorno del 50% y siendo el de mayor crecimiento a lo largo de los años, es precisamente el provocado por la energía, que se mide por medio de la biocapacidad requerida para la asimilación del CO2, generado por el hombre, que no llegue a ser absorbido por los océanos. Y ese CO2 tiene su principal origen en la utilización de los combustibles fósiles. Aunque no fuera más que por la consideración del dicho más vale un por si acaso que un quien pensare, y pese a las limitaciones que existen en cuanto a los datos y consideración sobre la totalidad de los factores que deben formar parte de la huella ecológica, la información que proporciona ese indicador es más que suficiente para modificar anteriores hábitos de nuestra forma de vida, abordando nuevas políticas y costumbres con que ir reduciendo su creciente influencia negativa en la sostenibilidad de nuestro planeta. Una reducción significativa de la huella energética de pasar por enfoques innovadores que permitan un descenso significativo de la cantidad de recursos de la Tierra que se utilizan en los sistemas de generación y uso de energía, o lo que es lo mismo, que conduzcan a una mayor eficiencia en su producción, así como en su consumo, y sustitución por otros recursos de consecuencias más favorables. Algo similar cabe señalar para los demás recursos minerales no energéticos, cuya demanda en el futuro irá en aumento, tanto por el crecimiento de la población mundial. Se estima que en el año 2050, que no está tan lejos, la población mundial
sobrepase los 9.000 millones de habitantes, tanto, como digo, por ese crecimiento de la población como por el desarrollo económico del mundo y muy especialmente de los países de economía emergente. De la misma manera que los energéticos, una utilización indebida puede suponer un obstáculo para la sostenibilidad del mundo en dos modos, de dos maneras. En primer lugar, porque aunque hoy por hoy no hay motivo de temor, su consumo pudiera hacer disminuir los recursos físicos hasta el punto de hacerlos escasear en un hipotético futuro, lo que llevaría a marcar objetivos para limitar su aprovechamiento o sustituirlo por otros, con objeto de no atentar contra el desarrollo de generaciones venideras. En segundo término, porque los impactos ambientales por los procesos extractivos reduzcan la calidad del medio ambiente, sea la del aire, la del agua o la del suelo, poniendo en peligro los ecosistemas o la misma calidad de vida del hombre, para lo que será preciso fomentar decididamente la investigación de nuevas tecnologías limpias en la generación y en el consumo del producto final. En cuanto a los recursos mundiales conocidos de los combustibles minerales y a su disponibilidad de cada uno de los tres, carbón, petróleo y uranio, reúnen características que son muy distintas de unos otros respecto a su influencia en el desarrollo sostenible del mundo. El carbón, por ejemplo, dispone de muy abundantes reservas que, al ritmo de su consumo actual en la generación de electricidad, podrían abastecer al mundo en más de 200 años. Su distribución es muy amplia a lo largo y lo ancho de los 5 continentes, no haciendo peligrar los suministros, y sus precios resultan menos inestables que los del petróleo. Ello hace prever que su protagonismo continuará en alza, con especial énfasis de su consumo en países de economías emergentes como son los ya citados de la Cuenca del Pacífico y China en especial, en la que en 1990 consumió 1.000 millones de toneladas y en 2006, 16 años después de los 1.000 millones, ha pasado a consumir 2.300 millones de toneladas. En España, por el contrario, la preocupación para atender su compromiso de una disminución del crecimiento de las emisiones de CO2 hace que se prevea que a lo largo de una década la participación del carbón en el sector eléctrico descienda sensiblemente hasta niveles que puedan ser aproximadamente de la mitad de la habida en el año 2005, en favor de las centrales de gas de ciclo combinado y de las energías renovables, especialmente de la energía eólica. En todo caso, garantizar los suministros y a unos niveles de precios razonablemente mantenidos para conseguir en el futuro un carbón limpio, se hace preciso, tal y como ya se está investigando, asegurar la calidad ambiental de su empleo, básicamente en lo referente a la anulación de las emisiones de CO2, mediante la captura y confinamiento de ese gas en formaciones geológicas estancas, como las que en su momento constituyeron yacimientos de petróleo de gas, en acuíferos no utilizables como fuentes de agua potable, en macizos salinos terrestres o incluso en áreas marinas. Tales son las posibilidades que se están analizando en España en la actualidad, en cuyo estudio el Instituto Geológico y Minero de España está trabajando, habiendo preseleccionado hasta el momento 11 áreas repartidas por el sur y el este de la península. El petróleo es y seguirá siendo el combustible fósil más empleado en el mundo, con una participación en la demanda de energía primaria del 35% en el 2004, se situó por delante del carbón, llevándose al sector del transporte en torno a la mitad de su producción. Aunque no se estima que porcentualmente su contribución al consumo total de la energía primaria ascienda, sino que aún puede bajar algo, en valores absolutos la Agencia Internacional de Energía prevé que siga creciendo. Característica de ese combustible es la distribución tan desigual de sus reservas, cuyo 62% se concentra en los países de Oriente Medio, llegando al entorno del 85% si a estos se suman los de la Federación Rusa. Su tonelaje ha ido aumentando con los años merced a los trabajos de exploración desplegados, de forma tal que las cantidades históricamente extraídas de sus yacimientos han venido siendo reemplazadas siempre con nuevos hallazgos, hasta el punto de que en ningún momento han descendido las perspectivas de duración de las disponibilidades conocidas, estimadas hoy en unos 40 años. Tales disponibilidades de crudos medios y ligeros pueden incrementarse de manera muy notable si se considera el aprovechamiento de los crudos pesados de Sudamérica, especialmente de Venezuela, y las grandes reservas de arena bituminosa que existen en el Canadá.
Los problemas más importantes que plantea la disponibilidad de este combustible son la concentración de las reservas en un número muy limitado de países, con situaciones políticas muy diversas, la volatilidad de los precios, con oscilaciones en el tiempo extremadamente acusados, y la destacada incidencia que sus productos presentan sobre las emisiones de los gases de invernadero, muy especialmente en el sector del transporte. El gas natural, por su parte, es el combustible fósil que muestra un menor impacto en la concentración atmosférica de los gases de invernadero, pues sus emisiones de CO2 resultan ser del orden de la mitad que los del carbón y un 25 o un 30% inferiores a las del petróleo por unidad de energía producida. Esta circunstancia hace que su consumo vaya en aumento como una de las soluciones más válidas a corto y medio plazo para amortiguar el efecto invernadero. Con unos recursos mundiales abundantes, como en el caso del petróleo, que es también elevada su concentración por los países de Oriente Medio, albergan más del 40%, y la antigua Unión Soviética el 32%, sin que posiblemente varíe especialmente su contribución en términos relativos al consumo mundial de energía. Se piensa que este consumo será creciente en el mundo en valores absolutos debido a los mejores ambientales que presenta. Además del carbón, del petróleo y del gas natural, el cuarto combustible mineral al que hay que referirse como importante fuente energética para la producción de electricidad en las centrales de fisión, las centrales atómicas de fisión, aunque sufra una contestación social en distintos países, tal como viene sucediendo, por ejemplo, en España, ese combustible es el uranio. Las reservas cientificadas se encuentran repartidas por muy diversos países de distintos continentes, permitiendo por su cuantía el mantenimiento de los actuales consumos durante un periodo de más de 80 años, según dictamina la Agencia Internacional de la Energía. Reservas que podrían aumentar con una intensificación de las prospecciones, tal como ya está sucediendo en algunos países, así como la duración de sus suministros, que alcanzarían periodos más dilatados una vez que los reactores de la cuarta generación que actualmente están en proyecto puedan llegar a ser una realidad. Además, cabe recurrir al torio como combustible hasta ahora no utilizado. Su empleo no genera emisiones de gases de invernadero, lo cual hace ese recurso favorable para la lucha contra el cambio climático. Otras características positivas de las centrales de fisión son su larga vida útil, igual o superior a 40 años, la seguridad en el abastecimiento del mineral de uranio al proceder de regiones muy repartidas por el mundo, muchas de las cuales son políticamente estables, la regularidad de su mercado en cuanto a precios, así como su bajo poder contaminante de gases o partículas causantes de la lluvia ácida, especialmente los óxidos de azufre, SO2. Sin embargo, existen otros aspectos del empleo de energía nuclear que se esgrimen por las posiciones contrarias, como es el relativo a una solución definitiva para el almacenamiento de los residuos de larga duración y alta radiactividad, el coste tanto de la construcción de las nuevas centrales como del desmantelamiento de las existentes, el temor de que en algunos países el conocimiento alcanzado sobre la tecnología nuclear pueda fomentar la expansión del armamento atómico y, sobre todo, en algunas naciones, una acendrada percepción social de que, partiendo de lo señalado, se oponga a la implantación de ese tipo de centrales en sus dominios. No obstante lo indicado, los avances tecnológicos en la solución para los residuos radiactivos, la probada seguridad de las modernas instalaciones en el mundo desarrollado, junto con las ventajas primeramente señaladas, están haciendo reformular en algunos países por técnicos y políticos antiguos planteamientos contrarios, tal y como recientemente está ocurriendo en el Reino Unido, donde tras una prolongada moratoria nuclear se va a la construcción de nuevas centrales de tercera generación, sumándose en esta política a Francia y otros países como Finlandia, Japón, Corea del Sur, etc., junto a los que ya vienen utilizando esa energía desde tiempo atrás, como los Estados Unidos, entre otros. Aunque hasta ahora las energías renovables no representan más que un pequeño porcentaje sobre la utilización de los combustibles no renovables, su aplicación irá creciendo cada vez más rápidamente para ir asumiendo progresivamente una parte importante del protagonismo que ahora tienen los anteriores. Aunque, dicho de manera muy general, junto con lo que da carácter ilimitado de sus reservas, sus principales ventajas, cuando se comparan con las materias primas no renovables, son que no emiten CO2, no generan residuos de difícil eliminación, evitan una dependencia del exterior para el suministro y no están sujetas a conflictos por su interés estratégico. Por el contrario, salvo en el caso de la energía hidráulica, en aquellas
que se aplican a la generación de electricidad, no es posible el almacenamiento de la energía que producen, son altas la variabilidad de su funcionamiento y las consiguientes dificultades para su previsión, dadas las condiciones cambiantes del viento y de la luz solar, y es baja su densidad de potencia. De las fuentes renovables aplicadas a la producción eléctrica, las de más reciente crecimiento en su plantación son la solar y eólica. La primera de ellas, la fotovoltaica, que aprovecha directamente la radiación solar para producir electricidad, registra ya un crecimiento constante en buena parte del mundo, en tanto que en el caso de la termosolar, que se emplea para la generación de calor, se espera que alcance ese desarrollo que sea suficiente en el medio o largo plazo. En todo caso, hoy por hoy no hay seguridad en cuanto a su competitividad por lo elevado de sus costes. Inseguridad que, desde luego, con el paso del tiempo puede ir resolviéndose. La energía eólica es de las renovables la que se halla en estado más avanzado de implantación, con una fuerte presencia que está creciendo rápidamente en muchos lugares, dando lugar a una producción eléctrica que va siendo ya importante. Alemania, con más de 25.000 megavatios instalados en 2007, es el país líder en este campo, seguido por España con 15.000. La energía eólica marina tiene sobre la terrestre la ventaja de la liberación de terrenos cuya disponibilidad en tierra firme empieza a ser motivo de preocupación en algunas naciones, como ocurre en Holanda, que en 2008, este año, ha inaugurado el mayor parque eólico marino del mundo, situado a 23 kilómetros de su costa. Los inconvenientes, sin embargo, presenta energía eólica radican en la necesidad de vientos constantes, con una cierta intensidad, en el impacto visual de los parques terrestres que van ocupando superficies de terreno cada vez mayores, junto con la dificultad ya señalada de almacenamiento de la energía producida y su coste actual. La energía hidráulica tiene sus posibilidades muy limitadas en buen número de países, en parte por la oposición que se pone de manifiesto para su crecimiento. La geotérmica y la biomasa para generación eléctrica tampoco jugarán un papel mínimamente relevante a medio plazo, ni quizás a más largo término. Los biocombustibles, por el contrario, tienen un futuro asegurado, especialmente para su empleo en el transporte, aunque por el momento son de uso todavía muy reducido. Ventajas importantes que presentan son la reducción de las emisiones globales de CO2, su contribución a la seguridad de abastecimiento al diversificar las fuentes de energía, así como su carácter renovables que no hipoteca el futuro para nuestros sucesores. Mayor inconveniente que trae consigo su empleo es que hasta ahora han utilizado materias primas de aplicación alimentaria, como son la que suministra los azúcares para el bioetanol, almidón, celulosa, etc., o los aceites vegetales extraídos de la colza, girasol, palma, soja, etc., para el biodiesel. De ahí que se esté recurriendo a materias vegetales como pueden ser las biomasas residuales, las lignocelulosas o las algas, entre otras, cuya utilización es la producción de los biocombustibles llamados de segunda generación, que no atenta contra la seguridad alimentaria o contra las deforestaciones. Inconvenientes también, aunque asimismo sean solventables en un corto espacio de tiempo, son los costes de producción y la necesidad de abordar programas de investigación, entre otras posibles cuestiones, para la puesta en régimen de empleo de nuevas materias primas, como por ejemplo son las algas. Son estos, las algas, organismos acuáticos que captan la luz solar y el dióxido de carbono para la fotosíntesis y así producir energía y aceites vegetales que se pueden transformar en biodiesel. Las propiedades de las microalgas son muy alentadoras, toda vez que, entre otras, tienen un crecimiento muy rápido, pudiendo duplicar su masa en horas, poseen una gran capacidad de captación de dióxido de carbono de la atmósfera, su producción es continua, crecen en aguas que incluso pueden ser residuales urbanas, no afectan al uso del suelo y, sobre todo, no compiten con la cadena alimentaria. Una ubicación ideal para la producción de microalgas con este fin son, por ejemplo, las inmediaciones de focos industriales grandes emisores de CO2, como por ejemplo las fábricas de cemento. Para el año 2020, en relación con la política de lucha contra el cambio climático, la Unión Europea ha determinado una serie de objetivos que son bien conocidos y que todos repiten varias veces el número 20. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a los niveles del 90%, porcentaje que se debería aumentar del 20 hasta el 60-80% en el 2050. Reducción de un 20%
del consumo de energía primaria, aumento de un 20% de la contribución de las energías renovables y, finalmente, el establecimiento de un objetivo mínimo del 10% para los biocombustibles en el total de los combustibles utilizados en los vehículos. Sin embargo, las facilidades de que se ha disfrutado en los últimos años en cuanto a suministros de combustible de bajo coste hacen problemática la consecución de esos objetivos en los términos y plazos previstos, para lo que en todo caso se precisa de un esfuerzo conjunto de política y de concienciación de la opinión pública. En ese sentido, opiniones de personalidades muy relevantes relacionadas con la cuestión, como por ejemplo el presidente del IPCC, mantienen que la mentalización de la opinión pública para actuar en la prevención de los peligros que una modificación del clima puede traer consigo tiene más valor que la fijación de unos límites y unas obligaciones por parte de las autoridades públicas, que deberán ser admitidas pese a que en algunos momentos puedan no ser fáciles de aceptar. La mejora en la eficacia de la producción y el consumo de la energía, disociándolo del crecimiento económico y de su impacto ambiental, merced al desarrollo tecnológico, así como una modificación de los hábitos de vida y un nuevo concepto de la ordenación territorial urbana, esta última cuestión es extremadamente importante, han de constituir los principales pilares para alcanzar la mejora de la futura calidad de nuestra vida, así como de los que nos van a suceder. Y ahora permítame un último comentario sobre la valoración de los recursos minerales. Hasta recientemente se han venido cuantificando como reservas aquellas existencias de minerales que están probadas y que pueden ser extraídas bajo las circunstancias económicas y tecnológicas de cada momento, por lo que su cuantificación puede variar en el tiempo según vaya modificándose coyuntural o definitivamente alguna de estas circunstancias. Pero ahora no debe bastar con esas premisas para su cuantificación, por cuanto que cada vez hay que tomar más en consideración lo que se conoce como capital natural limpio, es decir, la parte de las reservas disponibles una vez descartado el valor físico de la fracción necesaria para atender al control del impacto ambiental. Para ello se hace precisa, cada vez en mayor medida, la puesta en práctica de nuevas herramientas de gestión ambiental, tales como el análisis del ciclo de vida del recurso, que debe estudiar las cuestiones ambientales y los impactos previsibles del aprovechamiento mineral como materia prima original para dar lugar a un producto aprovechable para su utilización en la industria, así como a un residuo a eliminar o a depositar sin repercusión sobre el medio ambiente. Partiendo de que la exergía representa aquella fracción de energía que puede convertirse en trabajo, es decir, el trabajo disponible de un sistema, el análisis exergético es otra de las herramientas de gestión ambiental a utilizar para valorar las cadenas productivas de una materia prima, dando un peso especial a la eficiencia en el consumo energético. Este análisis permite conocer los costes exergéticos de los abatimientos de las emisiones que, por ejemplo, causaría el uso de las reservas conocidas de los combustibles fósiles en el mundo, los cuales llevan a situar su capital natural limpio, descontado, como digo, aquella fracción que debe dedicarse a otro menester, debe colocar su capital natural limpio aproximadamente en un 90% del total de sus reservas. En todas estas consideraciones sobre los recursos minerales y el desarrollo sostenible, es importante recordar el importante puente que suponen las tecnologías medioambientales para alcanzar el logro de una economía competitiva y dinámica al tiempo que sostenible, de forma que el crecimiento no suponga necesariamente un perjuicio para el medio ambiente y se protejan los recursos naturales desde el momento de su producción hasta el final de la vida útil del producto y su posterior tratamiento al convertirse éste en residuo. Las tecnologías medioambientales incluyen las tecnologías integradas que impiden que se generen contaminantes en el proceso de producción, así como las tecnologías de final de proceso que reducen la emisión al medio ambiente de los contaminantes que inevitablemente se producen. Las primeras son con frecuencia más ventajosas, ya que evitan los costes adicionales que conlleva el equipamiento suplementario que es necesario y a la vez dan lugar a procesos de producción más eficaces. Y ahora sí que concluyo con una anécdota que alivie un poco la aridez de mi charla. Cuentan que hace aproximadamente un siglo
un economista inglés se interesó en formular una previsión a largo plazo sobre las necesidades y la evolución del transporte en Londres. Extrapolando exponencialmente a la situación por él conocida, llegó a la conclusión de que la solución de los problemas de la circulación no sería nunca posible, pues la cantidad de excrementos producida por los caballos de tiro que se acumularía cada día sería tal que llegaría a alcanzar en las calles un metro de altura. Afortunadamente se produjo el milagro. Por la invención del motor de explosión vino a sacar a Londres de esta situación imposible. Quiero señalar con esta, creo que conocida anécdota, que no nos está permitido esperar en momentos en que grandes y complejas dificultades nos pueden atosigar, porque el ingenio y la capacidad con que Dios ha dotado al hombre, especialmente cuando se enfrenta a situaciones imposibles, le permiten salir airoso de tales trances. Y puestas no desesperar, tampoco desespero yo de que este discurso haya podido suscitar en ustedes el interés, que si no por el protagonismo de quien nos habla, sí por el tema y por el respeto que todos ustedes me merecen, hubiera yo deseado transmitir. A todos muchas gracias. Queda inaugurado el curso académico 2008-2009. Se levanta la sesión. Gracias a todos.